precisamente el tejido linfoide asociado a la conjuntiva tiene una relevancia, bueno, no sé, no debería decir mayor, pero tiene una gran relevancia porque como la conjuntiva es la parte precisamente donde va a ser la mayor parte de las veces la llegada directa de los antígenos, pues es ahí en donde se tiene que empezar, se tiene que iniciar la respuesta inmunitaria y va a iniciar precisamente por la captación de los antígenos, por las células de Langerhans y los macrófagos, que van a ser células presentadoras de antígeno y que van a captar, van a procesar los antígenos para poder presentarlos al sistema inmunitario y generar así la respuesta inmunitaria, ¿no? Aquí también en el epitelio encontramos componente secretor, y vamos a encontrar algunas otras células que es importante describirlas desde la perspectiva histológica. Es importante describirlas porque después cuando se generan ciertas reacciones inmunitarias, ahí entendemos por qué las reacciones inmunológicas, por qué se dan precisamente ahí, ¿no? Y este es el caso de los mastocitos y los eosinófilos, que los encontramos de manera ocasional presentes en la conjuntiva también. Y desde luego que valdría la pena hacer ese análisis que hicimos, ¿se acuerdan de aquella diapositiva que les presenté de la piel? Para decirles de la fase inductora, proliferativa y efectora, y de cómo en la fase inductora el antígeno se lleva por los vasos aferentes hasta los ganglios linfáticos, ahí se lleva a cabo la fase de presentación y la fase de división exponencial, y después cómo salen las células por los vasos eferentes y alcanzan la circulación sanguínea, y entonces ya llegan al tejido todos los efectores protectores de la respuesta inmunológica. Entonces, si nosotros hacemos o buscamos que todos estos elementos también estén presentes en el ojo, pues también vamos a tener evidencia de que existen estos elementos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque ustedes ya lo saben mucho mejor que yo, pues hay vasos linfáticos a nivel de la conjuntiva, y esto nos hablaría de que existe una vía aferente para generar respuestas inmunológicas. Y luego tenemos que es un tejido vascularizado, hay vasos sanguíneos, y ahí entendemos que los componentes de defensa inmunológicos, ya sea anticuerpos o ya sea células, pues van a regresar al tejido precisamente para generar ya la protección. Y encontramos estas vénulas altamente especializadas, precisamente, que son las que toman la mayor parte de las veces las células inmunitarias para regresar hacia los tejidos, ¿no? Y como parte también del tejido linfoide asociado a la conjuntiva, tenemos linfocitos intraepiteliales. Pues yo no sé si ustedes se vayan imaginando cuando yo voy comentando esto, si se vayan imaginando la localización, ¿no? Pero a mí el hecho de que me digan que hay linfocitos que están localizados entre el epitelio de una mucosa, siempre me genera la idea de que son linfocitos que están ahí como vigilantes de lo que pueda entrar a través de la mucosa. Entonces, este es el caso también de la conjuntiva. Hay linfocitos intraepiteliales, también se pueden identificar células plasmáticas, y lo mismo que vimos en la glándula lagrimal, también son células plasmáticas que ya están comprometidas a la síntesis de la IgA. Entonces, no es necesario que primero se pongan a sintetizar IgM, que luego hagan el switch a la IgG y luego hagan el switch a la IgA, no. Ellas directamente ya fueron programadas, ya están reguladas para empezar a sintetizar la IgA. Y también encontramos entonces en la conjuntiva un tejido linfoide que ciertamente es difuso, pero que también debe tener una actividad precisamente poniendo en esos sitios
a las clonas específicas para ciertos antígenos que van a llegar en la conjuntiva. Y después ya tenemos este otro tejido que se asocia más al drenaje lagrimal y aquí vale la pena decir precisamente que obviamente los antígenos, pues obviamente no van a poder entrar, digamos, a ese drenaje lagrimal porque precisamente no pueden ir en contracorriente, ¿no? Es decir, la lágrima viene saliendo y muy difícilmente, pues un antígeno va a tomar la vía inversa, ¿no? Y en este tejido se hace referencia o se nombra como importante los linfoblastos que van a provenir del tejido linfoide asociado a la nariz o del tejido linfoide que proviene precisamente de la mucosa gastrointestinal, ¿no? Lo que yo les estaba comentando hace un rato, ¿no? Parece ser que precisamente en el drenaje lagrimal vienen elementos inmunitarios que se formaron en otros tejidos mucosos, como en este caso el tejido gastrointestinal, y utilizan la vía linfática y el conducto torácico y que vienen desde los ganglios cervicales o, en el otro caso, desde los ganglios mesentéricos. Y esto pues nos habla nuevamente de la comunicación tan estrecha que se da entre todas las mucosas para generar respuestas inmunitarias que vayan a proteger precisamente a las mucosas que no representan otra cosa sino la entrada más fácil que tienen los antígenos a nuestro organismo, ¿no? Entonces, vamos aquí a ver esta transparencia en donde nos habla de cómo se genera entonces una respuesta inmunitaria en el tejido ocular, ¿no? Y lo que vemos aquí es que, bueno, suponemos que la forma más común, sí pueden llegar antígenos vía interna, ¿no? Pero la mayor parte de las veces, o lo más frecuente, es que los antígenos con carácter agresor nos pudieran llegar pues del medio ambiente y por lo tanto vamos a tener inicialmente a los antígenos ubicados en la conjuntiva. Y es ahí en donde la célula de Langerhans, que es una célula dendrítica, y por ser una célula dendrítica, es una célula presentadora de antígeno profesional. Es una célula que, eso es a lo que se dedica en el organismo, ¿me entienden? El macrófago también es una célula presentadora de antígeno, pero no es una célula, digamos, tan profesional como puede ser una célula de Langerhans. Y yo no sé si esto les recuerda también inclusive la microglía, ¿no? Es una morfología muy similar por estas dendritas que se están expresando, ¿no? Y tiene sus características propias ahí la célula de Langerhans, pero es una de las más importantes, ¿no? En un estado, esto es muy similar a la microglía, porque en un estado pasivo, digamos, dentro del tejido, dentro de la conjuntiva, las células de Langerhans se encuentran no al centro de la conjuntiva, sino que se encuentran hacia la periferia del tejido ocular. Y la mayor parte de las veces las observamos así, como ustedes las ven aquí, con sus bracitos extendidos, como si estuvieran tratando de parar antígenos que están llegando, ¿no? Ahí a la conjuntiva, ¿no? También encontramos, pues, que ya que existe en la conjuntiva una red de vasos linfáticos, estos vasos linfáticos precisamente, pues van a tener la tarea de llevar o de que las células de Langerhans viajen a través de esta red de linfáticos, ya con el antígeno, ya lo van procesando para finalmente llegar ya sea a los ganglios, los preauriculares, parotidios o los mandibulares, que es en donde se va a llevar a cabo la presentación de antígeno y donde se va a llevar a cabo también la fase de expansión clonal de esa clona que se va o que se activó. Después es ya en la rama, digamos, efectora, ¿sí? Es decir,
Ya cuando se formaron los elementos de protección, pues vamos a encontrar células plasmáticas, pues, como ya habíamos dicho, en el estroma de la glándula lagrimal, y finalmente encontramos IgA secretoria en las lágrimas. Solamente les recuerdo, ¿sí?, que la IgA que se encuentra en el estroma de la glándula lagrimal no es secretoria. Se vuelve secretoria cuando es tomada por el componente secretor del epitelio para ser translocada hacia los conductos y ser combinada en las lágrimas. Entonces, en realidad, la IgA secretoria, estrictamente hablando, es la IgA que se encuentra ya en la lágrima. Me voy a esta otra para hacer el señalamiento de que el comportamiento inmunitario que tiene el tejido ocular depende de la clasificación del tejido ocular, desde luego estamos hablando, en vascularizado y no vascularizado, ¿no? Y entonces, desde esa perspectiva inmunológica, es necesario reconocer cuál es el tejido que está vascularizado, en este caso, la conjuntiva, retina y las vías uveales, ¿no? Y los tejidos que no son vascularizados, como es el caso de la córnea y la esclerótica, ¿no? Y el hecho de que no esté vascularizado es precisamente lo que hace que ciertas partes del ojo se encuentren en privilegio inmunológico. Uno puede entender desde esta perspectiva de que la córnea no está vascularizada, pues que hay una separación entre el sistema inmunitario de periférico, ¿sí?, de sistémico, y el tejido ocular de la córnea, ¿no? Y uno puede entender entonces que pues los trasplantes de córnea se realizan precisamente porque se realizan con éxito y sin tipificación del HLA, precisamente porque la córnea no es vascularizada, ¿no? Sin embargo, fíjense que parece ser que la córnea tiene una característica de privilegio asociada a la misma córnea, porque si nosotros ponemos el trasplante de córnea no en el lugar original donde debe de estar, ¿no?, sino lo ponemos en un lugar en donde llegue el sistema inmunitario. Si ustedes toman una córnea y la pusiéramos en un lugar en donde sí alcance a llegar el sistema inmunitario, como es en este caso este experimento que les puse aquí, se pone un trasplante bajo la cápsula renal y resulta que el trasplante es aceptado, ¿no? Entonces, ¿qué les está diciendo esto? No solamente hay un impedimento para que el sistema inmunitario pase hacia la córnea cuando el tejido está en el ojo, sino que además la misma córnea parece tener un privilegio intrínseco asociado a ella misma, porque aparentemente donde ustedes la pongan en el organismo y que llegue el sistema inmunitario, parece ser que no, que va a ser un tejido que va a ser aceptado, ¿no? Si ponen una córnea de un individuo en cualquier tejido de otro individuo, parece ser que la córnea por sí misma es un tejido que tiene privilegio. No sé si este concepto he sido clara para explicarlo, ¿no? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Bien. No, doctora. No, doctora. Gracias. No, doctora. Bien, nos vamos acá y vamos a ver entonces el privilegio inmunitario en el tejido ocular. Les decía el otro día que en qué se parece el sistema nervioso central con respecto al tejido ocular, pues en gran parte en que son sitios de privilegio inmunológico, ¿no? Y entonces el privilegio inmunitario o inmunológico en el tejido ocular lo vamos a tener en la cámara anterior del ojo. Ahí vamos a tener, igual que en el cerebro, hay una barrera hematoencefálica, aquí va a haber una barrera hematoacuosa. Y esa barrera hematoacuosa fundamentalmente está dada, así como las tight junction en el caso de los vasos sanguíneos cerebrales,
De la misma manera, aquí hay uniones que se encuentran en la zona apical de las células del cuerpo ciliar y en estas zonas, estas uniones son tan estrechas que no permiten el intercambio de células y adicionalmente el intercambio de moléculas está altamente regulado, ¿no? Entonces, esta barrera hematoacuosa forma parte o es la explicación en parte de que la cámara anterior sea un sitio de privilegio inmunológico y obviamente en el humor acuoso, ¿no? Lo que es curioso, por ejemplo, es este dato que les pongo aquí, porque resulta que en el humor acuoso, ahí en el humor acuoso se inducen la regulación de células T. Esto se ha visto in vitro, pero bueno, suponemos que esto ocurre también in vivo, ¿no? Es decir, que si nosotros ponemos algún antígeno o ponemos, para ser más clara, si nosotros ponemos células T citotóxicas en el humor acuoso, estas células T citotóxicas van a inhibir su citotoxicidad a través de la presencia de inducción de células T reguladoras, ¿no? Igualmente, en el humor vítreo vamos a tener una barrera también hematorretiniana que va a inducir lo mismo que en el humor acuoso, el humor vítreo induce células T reguladoras. Y luego tenemos otro dato interesante, es que en el epitelio pigmentario a nivel de la retina, pues se inhiben las células T que estén activadas y que lleguen a esos sitios, también van a ser inhibidas. Si ustedes recuerdan, en el cerebro tenemos un fenómeno similar. Las células T activadas que logran pasar la barrera hematoencefálica y que llegan al parénquima cerebral, van a ser inactivadas y muchas de ellas van a entrar en apoptosis precisamente para evitar el daño a través de la citotoxicidad. Entonces, resulta que lo mismo, podemos definir el privilegio inmunológico del ojo, lo mismo al igual que lo definíamos para el cerebro. El privilegio inmunitario no es nada más una barrera que mantiene separada a la respuesta inmune de tipo sistémico del tejido del que estemos hablando. No es nada más eso, no es nada más la barrera, sino que adicionalmente existen mecanismos muy activos que originan fundamentalmente la inmunosupresión. La inmunosupresión de respuestas TH1 y de hipersensibilidad tardía que vienen a ser para la respuesta inmunitaria las respuestas más agresivas que pueden generarse por parte del sistema inmunológico para ciertos casos en donde se considera que el antígeno es sumamente agresor. Hay estudios que nos muestran que ante la invasión por ciertos virus, por ejemplo en el ojo, ¿no? Lo primero es la generación de inmunosupresión de la citotoxicidad para evitar la destrucción del tejido por citotoxicidad. Pero fíjense, cuando el agente infeccioso, por ejemplo un virus que se instala directamente en la cámara anterior del ojo y que tiene la posibilidad de ir invadiendo el tejido para alcanzar finalmente el nervio óptico y tiene la posibilidad de llegar al cerebro, los mecanismos de inmunosupresión dejan de operar y se activan las células citotóxicas para terminar a como dé lugar con el virus. Esto trae como consecuencia la destrucción del tejido ocular, pero al mismo tiempo trae como consecuencia que el individuo no se muera. O sea que evitar que el agente infeccioso llegue hasta un tejido tan sensible como es el cerebro. Y esto, pues, es el resultado de algunos modelos experimentales muy interesantes, ¿no? Esto, perdón, me regreso a esta simplemente para recordar otro ejemplo, ¿no? En términos generales,
en el embarazo, si ustedes recuerdan, hay una regulación hacia la inmunosupresión por parte de células T citotóxicas de la mamá que pueden reconocer los antígenos paternos del feto. Y esas células se mantienen ahí reguladas, etcétera, ¿no? Pero si acaso durante el embarazo llegara a entrar algún patógeno hasta el útero y que ese patógeno pudiera poner en peligro de la vida de la madre, todos los mecanismos reguladores de la supresión se dejan de operar y las células citotóxicas empiezan su actividad agresiva para salvar la vida de la madre, aunque pudieran en un momento dado inclusive matar al feto y causar un aborto. Y esto es obviamente porque el sistema inmunitario de un individuo privilegia la vida del individuo sobre cualquier otra situación, aún siendo tan natural como el propio embarazo. Bien, entonces resulta que las características inmunológicas, las características anatómicas que hemos comentado y algunas características fisiológicas es en realidad lo que nos está generando un microambiente que le llamamos microambiente tolerogénico. Es decir, hay una tolerancia en el ojo, un microambiente a favor de la tolerancia. ¿Y por qué a favor de la tolerancia? Pues para evitar precisamente la inflamación, para evitar la acción de células T supresoras, para evitar, por ejemplo, la activación del complemento en esos sitios, ¿no? Si ustedes hacen un análisis del humor acuoso o del humor vítreo desde la perspectiva química, es muy parecido a la constitución del líquido cefalorraquídeo en cuanto a la presencia de complemento. Es decir, no existe sistema de complemento. Y aquí les he puesto pues algunas moléculas que se relacionan con este microambiente tolerogénico. Entre ellas, quisiera destacar precisamente la presencia de citocinas que son supresoras. Ustedes se deben de acordar, por ahí de hecho creo lo han comentado, el factor de crecimiento transformante beta, por ejemplo, la interleucina 10, ¿no? Y la inhibición, cómo se mantienen inhibidas, por ejemplo, las células NK, las células asesinas naturales, se mantienen inhibidas por citocinas que liberan los macrófagos, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, la baja expresión de moléculas clase 2 en esos tejidos. La inducción por citocinas también de células T reguladoras y una situación muy similar a lo que ocurre en el cerebro, la apoptosis de células citotóxicas a través del ligando Fas y de su receptor. De ligando Fas, precisamente por células que son parte del estroma en el tejido ocular, como la córnea, la retina, el iris y el cuerpo ciliar. Hasta aquí dejaría esta presentación y quisiera preguntar si alguno de ustedes tiene alguna duda. Si quieren hacer algún comentario. ¿Duda, comentario, nada? Podemos pues deducir que el ojo es como tal una barrera tanto inmunológica como mecánica y química, ¿no? Debido a los componentes que ya nos mencionó, ¿no? Por la estructura que tiene y aparte los componentes inmunológicos que nos acaba usted de exponer, ¿no, doctor? Sí, creo que la forma de decirlo, esta idea que nos expresas, David, sería que podemos deducir que el ojo tiene ciertas partes con todos los componentes necesarios para poder tener una serie de barreras inespecíficas, como vimos en un principio, pero también para poder inducir respuestas inmunitarias como las que se inducen a nivel de la córnea. Pero que también el ojo tiene ciertos sitios de privilegio inmunológico. Y que esos sitios de privilegio inmunológico, si ustedes se fijan desde la perspectiva anatómica, están mucho más internos y prácticamente asociados ya hacia las estructuras del ojo
que se comunican directamente al cerebro, ¿no? Entonces yo diría que el ojo, entre más externo lo estudiamos, podemos ver ahí las capacidades de respuesta inmunitaria. Y entre más nos vayamos hacia lo interno, vamos a ver la expresión de la tolerancia o la expresión de lo que llamaríamos el privilegio inmunológico, que como yo decía, ya no es nada más pensar en una barrera que separa al sistema inmune, sino que son procesos muy activos, ¿no? Hay citocinas que se están liberando para poder regular a las células T y que supriman a su vez a otras células del sistema inmunológico para que no dañen esos tejidos que ya son tejidos mucho más, digamos que son más sensibles y que están más directamente conectados hacia un órgano que es fundamental para el organismo como es el cerebro. No sé, David, si con esto podríamos concluir o dar forma a tu conclusión, diría yo. Claro que sí, doctora. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Les ha quedado claro esto que vimos sobre la inmunología del ojo? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien. Sí. Bueno, la intención también de hablar de esto, aunque el tema como tal no lo hemos desarrollado, pues era finalmente llegar un poco como a la conclusión de por qué no se realiza tipificación del HLA en los casos de trasplante de córnea, ¿no? En realidad ustedes ya vieron mucho sobre las bases inmunológicas o inmunogenéticas, diría yo, del trasplante renal. Y las bases son las mismas, nada más que en el caso de trasplante renal, pues sí hay que hacer tipificación y hoy por hoy sigue siendo indispensable, desde luego no se diga el trasplante de médula ósea, pero que hay tejidos que no requieren de hacer la tipificación, precisamente como en el caso de la córnea, pues porque es un tejido que no está vascularizado y en realidad va a ser cualquier córnea halogénica, es decir, que provenga de otros individuos, pues va a ser aceptada en un individuo al que se le vaya a trasplantar, ¿no? Entonces, si no hay algún otro comentario, aquí daría por terminada mi participación y Gonzalo, ¿por ahí andas? Bueno, creo que Gonzalo no está todavía por aquí, pero ahorita ya son las 6:10 y vamos a dar unos 10 minutos de receso mientras abrimos otra sesión para el último tema que vamos a ver, que son las patologías más frecuentes de base inmunitaria en el ojo, y que demos un repaso a esto, porque en realidad es un repaso, pero denos más o menos unos 10 minutitos y por favor les enviamos la invitación ahí al grupo de WhatsApp. ¿Está bien? Sí, doctora. Sí, doctora. Bien, Sí, doctora, gracias. Tómense un cafecito. ¿Está nuestra compañera que se le había ido la luz o todavía no? Sí, ya regresé. Ok. Ya regresó la luz y ya estoy aquí. Perfecto. Bueno, yo también me congratulo de que se fue la lluvia aquí por la casa, por su casa, y ya no hay peligro, creo, que se vaya la luz. Entonces, los veo en 10 minutos, ¿eh? Finalizo la reunión.